Amén. Ahora sí. Bueno, damos la bienvenida e inicio a nuestra clase de escuela dominical de hoy, domingo 26 de septiembre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y vamos a iniciar alabando al Señor, dándole toda la honra, toda la gloria, con un himno o con un coro que tengan preparado. Amén. Amén. Con la alabanza 261. Con la alabanza 261. ¿No tiene nombre esa alabanza? Con glorioso es el cambio. Amén. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, Viniendo a mi vida el Señor. hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy por las sendas que el mal me trazó. No solo encontré confusión, mis errores pasados Jesús los borró. Cuando Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ni una sombra de duda oscurece su amor. Amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Cuando Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Aleluya. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Y Amén. vamos a pasar a nuestra primera oración, donde iniciamos esta escuela dominical, ¿cierto? Entregamos nuestra carga en este primer servicio Gloria. al Señor. Le vamos a pedir a nuestro hermano Eugenio que nos sea ayudando en esta primera oración. Amén. Amén. Dios y Padre, en esta hora, mi Señor, muchas gracias le damos, Señor, por este cambio, Señor, que usted ha hecho en nuestras vidas. Permita usted ayudarnos, Señor, y fortalecernos cada día, Dios, para, Señor, cuidar, Señor, de este cambio que usted ha hecho, Señor. Permita ayudarnos, Señor, en esta hora y darnos la sabiduría, Señor, y el crecimiento, Padre, para poder, mi Señor, bendecir su nombre, Señor, desde siempre y hasta siempre, Señor. Ayúdenos, Señor, y denos, Señor, usted, mi Jesús, esa fuerza, Dios, para trabajar, Señor, siempre unidos, Señor, siempre con el deseo, con la esperanza, mi Señor, de poder recibir, Señor, de su gracia, de su amor. En esta hora, Dios, pedimos a nuestros hermanos y rogamos por ellos, Señor, para que usted les bendiga. Puedan también ellos conectarse, Señor, y puedan también recibir esta enseñanza, Señor, que nos tiene preparada en esta mañana. Señor, esperamos
que usted nos bendiga, Dios nos guarde. Tenemos un gran trabajo por delante, Señor. Esperamos que usted nos ayude y nos guarde, Dios, para poder remendar también nuestras redes, Señor, para salir, Señor, a buscar, Señor, aquel trabajo que nos tiene, Señor, preparados para hoy día, Señor. Esperamos que usted bendiga, sane a cada uno, Señor. Si alguno está, Señor, triste, enfermo, Señor, cansado, usted, mi Dios, se lleve todo aquel cansancio, toda aquella enfermedad y tristeza. Señor, rogamos en este día, Dios, porque es un gran día, Señor, para cada uno, Señor. Por lo tanto, damos gracias, Señor. Esperamos que usted nos bendiga, nos guarde, Dios, y nos llene de la gracia. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. 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 El Señor nos sea bendiciendo, ¿cierto? Bendiga a nuestro hermano Eugenio que nos guía en esta primera oración. Y ahora vamos a iniciar en nuestra escuela dominical, ¿cierto? Ipechi Cerro Navia, hoy día con dones especiales, parte 1. Amén. Clase número 26. Así que a todos se les invita a estar siempre con su librito, ¿cierto? De escuela dominical, con su Biblia y con un cuaderno, ¿cierto? Siempre invitamos a que puedan, porque recuerde siempre que la escuela dominical, si bien es un estudio donde vamos aprendiendo de la palabra, no es tan profundo como un estudio bíblico. Por lo tanto, aquí damos ciertas pinceladas a cosas donde usted debe después seguir profundizando. Amén. ¿Cierto? Que el Señor nos sea bendiciendo. La clase del día de hoy seguimos en el libro Discipulado y Multiplicación, ¿cierto? Tema, estamos en multiplicación y desarrollo congregacional, o sea, de toda nuestra iglesia, de todos nosotros como hermandad. Clase 26, dones especiales, parte 1. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, del verso 7 al verso 11. Efesios 4, del 7 al 11. Y el texto clave lo encontraremos en Efesios 2:20. ¿Ya? En este día les recomiendo que tengan un cuadernito porque hay muchas citas bíblicas que vamos a ir revisando, ¿ya? Para dejar bien en claro más o menos la clase del día de hoy, parte 1. Entonces, Efesios 4, del verso 7 al 1, le vamos a pedir a nuestra pastora que nos sea ayudando con la lectura de este texto. Amén. Que el Señor nos bendiga. Efesios 4, del 7 al 11. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Amén. ¿Cierto? El Señor nos sea bendiciendo y hoy día sobre todo vamos a hacer hincapié en el verso 11, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿cierto? Dividiéndolo aquí en 4 grupitos o 4, ¿cierto? Divisiones pequeñas. El texto clave lo encontramos en Efesios 2:20 y lleva por título edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ya? Aquí también inmediatamente nos da a conocer que estamos sobre un fundamento, ¿ya? Y tal como nosotros conocemos y sabemos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos un cimiento o un fundamento para construir una casa, después volvemos a desarmar el fundamento y armamos la casa.
Y si queremos hacer una remodelación, ¿se vuelve a desarmar el fundamento o seguimos trabajando hacia arriba? ¿Cierto? Entendemos que el fundamento se coloca una vez y ahí, y de hecho por lo mismo uno se esfuerza bien en el fundamento y se hacen unos heridos profundos y se le colocan piedra y todo lo que sea necesario para que ese fundamento quede fuerte. Entonces aquí también dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Esto por qué porque nos va a ir dando pistas a lo que hoy día vamos a ir revisando? El objetivo de la clase es diferenciar los dones ministeriales de fundamento no vigentes hoy en día, ¿ya? Como introducción tenemos que en el Nuevo Testamento hay 3 listas de dones espirituales que podríamos encontrar, ¿ya? Siendo ellas 3 las que coloqué ahí en la presentación, donde el primero de ellos es Corintios 12, del 4 al 11 y 27 al 31. Ahí encontramos la primera parte de la lista de dones espirituales. Amén. La segunda lista la podríamos encontrar en Romanos 2, del 3 al 8. Y por último, encontraríamos la última lista aquí en Efesios 4, 11, que es el que estamos revisando hoy. ¿Ya? Al ver estos y revisarlos, no son idénticos entre ellos, sino que en algunos se nombran uno, después se nombran otro, y así como que se van sumando entre ellos. Entonces, ya vemos que no son idénticos entre ellos, por lo cual también podría ser que el apóstol no los nombró todos, y que a lo mejor hayan algunos que todavía estén por ahí, no lo sabemos, lo desconocemos, ¿cierto? Solamente sabemos que tenemos estas 3 listas donde podemos encontrar estos dones ministeriales que el Señor puso en nuestro conocimiento para el día de hoy. Cuando hablamos de los dones especiales o ministeriales, hablamos de dones que Cristo dio, nos constituyó, como se traduce a veces. El verbo de didomi en griego significa literalmente dar, ¿ya? De la traducción constituyó. No es correcta. Cristo dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No se trata pues de una posición de exaltación, ni dominio, ni honor, sino de servicio. Por lo tanto, aquí vemos una vez más que los dones y estos dones ministeriales están puestos al servicio de la iglesia, ¿cierto? Al servicio de los demás. No es para que alguno diga, oh, mire, yo tengo este don entregado. No, muy por el contrario, sino para ponernos al servicio de nuestra iglesia. En la clase de hoy revisaremos estos dones ministeriales de fundamento, ¿ya? Que son los apóstoles y profetas. Los 2 primeros es lo que vamos a centrar hoy día en nuestra clase, ¿ya? Dones ministeriales de fundamento. Entendemos que existe una división en el versículo de Efesios 11, ¿ya? Donde los dones no se nombran en el pasaje bíblico de Efesios, que se nombran ahí, son 4 ministerios. Y de ellos los dividimos en 2. 2 son de fundación, tal como dice Efesios 2:20, ¿ya? Edificados sobre este fundamento, ¿ya? Que son los apóstoles y los profetas, por eso los primeros 2 vienen a ser de fundación. Y los otros 2 son de continuación, que vienen a ser los evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? Que es para que continúen la obra. Los apóstoles y profetas son dones de fundación, porque sobre el mensaje que ellos proclamaron fue edificada la iglesia, y así lo relata Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿ya? Entonces, al ver esto, ya vamos con nuestra primera parte. Entendemos que al ser de fundación, fueron ministerios o dones ministeriales, y entienda esto, hacemos una división entre dones y dones ministeriales. Ahora estamos viendo dones ministeriales, ¿ya? Que es como una tarea encomendada. Por eso son dones ministeriales, de un ministerio, de una asignación entregada, ¿ya? Entonces, estos 2 primeros fueron entregados para la fundación de la iglesia. Por lo tanto, una vez fundada la iglesia, estos ministerios cesan, ¿ya?
Estos ministerios cesan porque ya hicieron su trabajo de fundación, como don ministerial, insisto, ¿ya? Apóstoles y profetas. El apóstol Pablo escribió que algunos dones son más importantes que otros, pero que todos los creyentes son necesarios en el cuerpo de Cristo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 14, versos 5 y 39. En el 5 dice: así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ya? Y se da cuenta que también aquí está amarrado al servicio inmediatamente, porque dice, quisiera que todos habléis en lengua, pero más que profeticéis, ¿cierto? Porque mayor es el que profetiza, coloca como en un rango inmediatamente mayor al que profetiza, que el que habla en lenguas, a no ser, y aquí dice, a no ser que las interprete. ¿Por qué? Porque también, si empezamos a analizar los versos bíblicos más adelante, el que habla en lenguas y no las interpreta, se edifica a sí mismo. Eso dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que es una lengua, puede ser una lengua angelical, como también puede ser una lengua de otro idioma, tal como lo vemos en el Pentecostés. Dice que los varones llenos del Espíritu Santo se levantaban y hablaban, y la gente le entendía en sus propios idiomas. Entonces ahí entendemos de que hay lenguas que son dialectos, o que son idiomas, como nosotros hoy día lo conocemos. ¿Sí? Pero también encontramos que hay lenguas angelicales, que es cuando nuestro espíritu se relaciona con Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿pero qué pasa con eso? Si es que no hay una interpretación, significa que es de edificación propia, ¿ya? No es para toda la hermandad. Entonces, aquí nos damos cuenta que cuando también un don es utilizado para toda la hermandad, para el servicio de todos, trae un mayor beneficio. No significa que sea mayor o menor, sino que ayuda a los demás. Y el 39 nos dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Ya? Recuerden que esto está en el contexto de Corintios, donde era una iglesia media desordenada. ¿Ya? Tenemos que también aquí comprender todo el contexto histórico en el que Pablo envía estas cartas, ¿cierto? Que era una iglesia en que sí tenía muchos dones, pero le faltaba amor, ¿cierto? Había un poco ahí de divisiones entre la iglesia de Corinto, entonces por eso escribe estas cartas apoyando al servicio de la iglesia de Corinto. Y ahora ya nos vamos a adentrar en los apóstoles, porque dijimos que hoy día la clase es apóstoles y profetas. La palabra apóstol significa uno enviado con una misión, ¿cierto? Y aquí podríamos decir, sí, pero el Señor me llamó y me dio una misión, ¿cierto? De pregonar el Evangelio. Y efectivamente, nos dio una misión a todos. Pero Jesús tuvo muchos discípulos, ¿sí? De hecho, si recordamos pasajes bíblicos donde vemos que Él mandó a los 70 a pregonar de 2 en 2, ya nos damos cuenta que ahí mínimo habían 70 personas, ¿sí? Si recordamos el Pentecostés, dice que partieron muchos y que después quedaron 120. Y se estima que más o menos tuvieron que haber partido cerca de unos 500. Entonces ya nos damos cuenta que Jesús sí tenía muchos discípulos, o sea, tenía muchos seguidores, ¿sí? Muchos seguidores, mucha gente que le rodeaba, mucha gente que aprendía, etc. Pero de todos ellos seleccionó a 12. Y no significa que los demás no expandieron el Evangelio. Recuerden cuando eligen en el Nuevo Testamento, lo encontramos en los primeros capítulos de Hechos, donde eligen diáconos para la iglesia, ¿cierto? Para la iglesia primera. ¿Y ustedes creen que esos hombres los fueron a buscar así a cualquier calle? No, eligieron hombres que estaban dentro del núcleo, gente que estaba trabajando, ¿cierto? Entonces aquí encontramos que había muchos, pero de todos ellos eligió a 12 apóstoles, solo a 12. ¿Ya? Entonces, llamando a sus 12 discípulos o apóstoles, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto lo encontramos en Mateo 10, del verso 1 al 4.
para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, puso una autoridad superior en estos varones. Depositó algo especial en ellos. ¿Ya? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan, o el amado Juan, como le conocemos mucho, ¿cierto? Felipe, el apóstol, distinto al diácono, ¿ya? Felipe el apóstol. Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Cuando nosotros éramos niños nos reíamos de esto porque decíamos que era hijo de Elfeo, pero con los años hemos aprendido, ¿cierto? Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Ya? Entonces encontramos que, tal como dice un corito, Jesús llamó a 12 hombres para que le sirvan, y ahí empieza, ¿cierto? Simón, Pedro, Andrés, Jonás y el amado Juan. Y así vamos viendo cómo el Señor va dando a la iglesia todos estos varones, hombres y mujeres al servicio de la iglesia. ¿Ya? Entonces vemos que constituyó de todos los que tenía a estos 12 como apóstoles. ¿Sí? ¿Qué más encontramos con la definición de apóstol? Los apóstoles tenían que dar testimonio de la resurrección. Así lo relata Hechos 1 del 15 al 22. Por lo tanto, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, estoy en el verso 21 de Hechos 1, 21, es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Se da cuenta? Que finalmente apóstol fue el que caminó con Jesús y el que evidenció la resurrección de Cristo o al Cristo resucitado. ¿Sí? Y aquí viene la segunda duda. ¿Y Pablo entonces por qué se llamó apóstol? ¿Cierto? Que podría ser perfectamente nuestra consulta, ¿cierto? ¿Por qué Pablo, si Pablo no estuvo con él, no caminó con él como los otros 12? ¿Sí? Por lo tanto, dice, tenían que ver personalmente al Cristo resucitado. Y esto sí fue algo que presenció y evidenció el apóstol Pablo. ¿Sí? En 1 Corintios 9, 1 y 2 dice, él relata de que algunos a lo mejor no lo consideran apóstol, pero él sí es apóstol porque fue entregado el evangelio por Jesucristo mismo a él. ¿Ya? O sea, a él cuando se le aparece camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Recuerden que este hombre dice que postrado en tierra le dice, Señor, ¿quién eres? Y ahí le dice Jesús, a quien tú persigues. ¿Sí? Entonces, y también más adelante, en otros versos bíblicos del Nuevo Testamento, Pablo relata de que a él le fue revelado el Evangelio por Jesucristo mismo. ¿Sí? Entonces, hoy en día no hay apóstoles en el sentido más estricto del Antiguo Testamento, siendo estos hombres los que ayudaron a poner el fundamento de la iglesia, y una vez más puesto el fundamento, ya cesa este ministerio de apóstol. ¿Se da cuenta? Y también es complejo. Nosotros hemos escuchado muchas veces a gente que se autodenomina apóstol o se quieren nombrar apóstol, y a lo mejor en su deseo personal es bueno, ¿ya? Pero cada uno de estos apóstoles vivió una vida entregada al fundamento de Cristo. Muchos de ellos fueron muertos de forma muy terribles, entregando su vida, tanto en vida como en muerte, al Señor. No dejando para sí nada, sino entregándolo todo a la obra de Cristo. Entonces nos damos cuenta que este es un ministerio entregado. A eso vamos, un don ministerial,
Por lo tanto, es como que el Señor les dijo a ellos, se les dio una autoridad especial, se les dio un trabajo especial, donde ese desde ahora en adelante era su profesión espiritual. ¿Ya? También vemos y podemos reconocer, si empezamos a leer Hechos de los Apóstoles, que por ejemplo, cuando Felipe iba a pregonar el Evangelio en Samaria, dice que él pregonaba y que muchos creían. Pero ¿sabe cuándo se derrama el Evangelio en Samaria? Cuando van los apóstoles y colocan las manos sobre las personas y oran a Dios. Entonces, aquí si empezamos a revisar y atar cabo, cada iglesia que fue fundada, había un apóstol, había un fundador, ¿cierto? Había alguien que colocaba el fundamento, y no porque eran ellos, sino porque había algo de Dios en ellos, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo ministerial, de dones ministerial del apostolado. Es algo maravilloso que ya cesó como ministerio. Sigue a lo mejor estando como un don. Efectivamente tenemos hoy día a los pastores, tenemos a obispos, tenemos a gente que trabaja al servicio de Dios, que a lo mejor entrega su vida completa a Dios, pero no ha visto a Cristo resucitado. No se les ha revelado de esa manera el Evangelio, ¿sí? Y entendemos que hoy día vive el Espíritu Santo en nuestra vida, por lo tanto, ya no es necesario que esto aparezca. Entonces, aquí también nos damos cuenta de la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios, ¿sí? Entonces, hoy día nosotros vivimos con el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, este ministerio ya no es requerido en este tiempo. Amén. Sí, los demás, pero este ya fue el fundamento, ya está puesta la piedra angular, ya creemos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas, revela que Dios es nuestro Salvador, es quien nos guía de pecado. Y hoy día seguimos trabajando para que otros crean en el Señor. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Me gustaría saber si hay alguno que quisiera comentar algo sobre este primer punto de apóstoles. ¿No? Ya. Si es así, continuamos. Profetas. Tenemos segundo punto del día de hoy. Profetas, dice versículo 11b. ¿Ya? Consideramos que dice, y nombra a algunos apóstoles, a otros profetas. Y aquí entramos a los profetas. También un ministerio fundamental o de fundamento, ¿ya? De inicio. Dice, por lo general asociamos a un profeta con predicciones de eventos futuros, pero esta no es la función principal del profeta en el Nuevo Testamento, ¿ya? Sino uno que proclama la palabra de Dios. Y aquí yo creo que hay muchas dudas, pero la vamos a ir revisando a medida que vamos avanzando, ¿cierto? Hechos 11:28 dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros normalmente conocemos como una profecía, un hecho del futuro que finalmente se cumple. ¿Sí? Eso es para nosotros una profecía. Ya. En Efesios 3:5 dice, el ministerio, porque, insisto, don ministerial y don, ¿ya? Como ministerio ya cesó, pero como don sigue siendo ejercido, ¿ya? Entonces, Efesios 3:5 dice, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ya? ¿Qué significa esto? En la iglesia primera, hoy día, a ver, mi pastor, mi hermano, ustedes tienen una Biblia a mano, ¿cierto? Los que estamos aquí en cámara, ¿sí? Tenemos una Biblia, ¿sí? En la iglesia primitiva, ¿tenían una Biblia? No, no tenían Biblia.
Es más, de hecho podemos ir a ciertos versos de, por ejemplo, Timoteo, donde Pablo le dice, hijo amado, cuando vengas, tráeme los escritos. ¿Por qué? Porque no era así como de dominio público, por decir así, ir a una librería y, quiero una Biblia. No, este ha sido un trabajo, claro, que en ese tiempo no estaba tan desarrollado como ahora. Esa es la gran misericordia que en este mes nosotros estamos conmemorando el mes de la Biblia, ¿cierto? De poder tener estos escritos en nuestro idioma más encima, ¿sí? Entonces, en ese tiempo habían escritos, ¿cierto? En cada sinagoga deberían haber habido escritos, pero ¿y el creyente nuevo? ¿Y el que recién llegaba? ¿Y aquel que había escuchado de Jesucristo y había creído? ¿Usted cree que tenía una Biblia? Más encima esto de la sinagoga estaba hecho solo para los judíos. ¿Qué pasaba con aquellos gentiles? Que ni siquiera los dejaban entrar a la sinagoga porque no eran judíos. Entonces, ¿qué pasaba con estos hombres? Pero aquí, como dice Efesios 3:5, les revelado este don ministerial a los primeros, que dio a conocer a los hijos de los hombres, que ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué les es revelado? La palabra de Dios. Ellos podían tomar aquellos rollos y hablar con tan denuedo espiritual, que esta gente creía, que esta gente se alimentaba, que esta gente partía con este fundamento. ¿Sí? Por ejemplo, mis hermanos, y yo creo que esto es algo muy conocido para todos nosotros. Cuando nace un bebé o un animalito, la primera leche se le llama calostro, ¿cierto? ¿Y es igual que la que viene después? No, es una leche potente, ¿cierto? Que tiene todo lo necesario para fortalecer ese cuerpo, para darle limpieza, para seguridad, para fortalecer su sistema inmunológico, o sea, que no tenga enfermedad, etc. Lo mismo pasa con el don ministerial de los profetas. No era necesario, no era únicamente para entregar un hecho futuro. La profecía era para entender con toda ciencia, con todo conocimiento de los hechos de Jesucristo, porque había que Dios revela el misterio de todo el Antiguo Testamento en la mente de estos hombres. Y ahí empiezan a darse cuenta, imagínense que Pablo, desde que es llamado por nuestro Señor Jesucristo, después de más o menos 7 años recién empieza su ministerio. Imagínense todo lo que tuvo que haber pensado en las profecías de Isaías, en las profecías de Jeremías, a Daniel, y empezar a ver que todo lo que estaba escrito apunta a Jesucristo. Esa es una revelación máxima, que para nosotros hoy día es más entendible. ¿Por qué? Porque tenemos el buen consejo de la Biblia, porque tenemos servicios toda la semana, porque tenemos mentores que nos guían. Pero imagínense en ese tiempo al inicio, donde no había esto. Era requerido un ministerio especial, era requerido una profesión espiritual para aquellos primeros fundadores, que colocaran este fundamento fuerte y que Dios revelara a su mente. Imagínense, para Saulo de Tarso, el perseguidor, que él creía que estaba haciendo bien, pero se da cuenta que todas esas profecías apuntaban a Jesucristo. Imagínense ese hombre, cómo se tuvo que haber conmovido su espíritu al saber que él quiso luchar con Dios mismo y que le es revelado este evangelio, esta máxima de salvación que hoy día para nosotros es una misericordia entregada. Entonces, vemos también este segundo don ministerial. En 1 Corintios 13:2 dice: los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento no poseían Biblias ni el Nuevo Testamento estaba escrito ni completo. ¿Cómo entonces las iglesias locales podrían descubrir la voluntad de Dios para sus vidas? El Espíritu de Dios compartía esta verdad divina con aquellos que poseían el don de la profecía como ministerio,
Pablo, el apóstol, indica que el don de la profecía tenía que ver con la comprensión de todos los misterios y toda la ciencia. Lo encontramos aquí, 1 Corintios 13, 2. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Cierto? Podemos entender dos cosas de este verso. Una, que la profecía le da el entendimiento de los misterios, la ciencia, ¿cierto? De todo, ¿sí? Encontramos que cuando hablamos de ciencia, es todo lo presente y lo pasado. Y cuando hablamos de sabiduría, es todo lo futuro, ¿ya? Entonces aquí es todo lo presente y todo lo pasado. Y también encontramos una segunda cosa muy importante en este verso, que si no tenemos amor, de nada sirve. O sea, podemos entender todo, todo, pero si cuando vemos que un hermano falla, lo intentamos pisotear, no hemos aprendido nada. Si cuando vemos que alguien falla y en vez de orar por él, lo exponemos, no hemos aprendido nada. Y esto nos deja una gran tarea, una gran misión hacia adelante, ¿cierto? Que lo principal es el amor. Aquí estamos hablando de los dones, pero no nos olvidemos del amor, de estos ministerios que son maravillosos, pero el amor es tan importante que cubre multitud de pecados, dice. Y que adicionalmente nuestro Señor Jesucristo lo podemos ver en ciencia, en escrito, es revelado, cumple todas las profecías. Pero ¿sabe por qué hace todo eso? ¿Cuál es el fin de eso? Que nos ama, que lo ama a usted y que me ama a mí. Ese es el fin supremo. Cumple todo para que no hayan excusas, para que no haya ninguna falta. Pero ¿sabe cuál es el objetivo de eso? Que nos ama. Con ese amor sublime se acerca a nuestras vidas. El propósito de la profecía es edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:13 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Y hasta ahí es la clase. Y como sé que hay dudas, ya, porque yo también las tuve, y hace muchos años un hermano nos explicaba esto, y hoy día nuevamente al releerlo nos damos cuenta que el Señor cada vez nos va instruyendo más. Amén. Y encontramos, por ejemplo, 1 Corintios 12, del 4 al 6. Ese no aparece en su libro, así que le invito a que lo anote. ¿Qué pasa aquí? Hay una división de los dones. Y aquí vamos a entender un poquito mejor por qué decimos que ya no apóstoles y por qué ya no profetas, por ejemplo. Porque dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas estas cosas es el mismo. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos dones, tenemos ministerios y tenemos operaciones. Cada uno son espirituales. Solamente que en este tiempo estos dos primeros ministerios ya cesaron, ya hicieron su función, ya colocaron el fundamento que es Cristo. Pero siguen activo el don de la profecía. Lo que no quiere decir que el Señor algún día nos revele algo nuevo, pero siempre a la luz de la palabra. Y aquí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros estamos en Chile, ¿cierto? Aquí tiembla todos los días. Si alguien le dice, oiga, va a haber un terremoto aquí y allá, y no hay edificación, no hay exhortación, no hay consolación, no se le puede tomar como profecía. ¿Ya? Y en eso somos tajantes. Nosotros todo a la luz de la palabra. Porque si yo digo, mi hermano, el otro año va a temblar, es obvio que va a temblar, o es un hecho natural de nuestro país. En cambio, una profecía dada por el Señor dice tiempo, dice lugar, dice acontecimiento, exhorta al pueblo, ¿ya? Edifica,
y hay consolación. ¿Qué significa eso? Que cuando esa profecía es entregada, el Señor habla a nuestros corazones. Hay un arrepentimiento de por medio. ¿Se acuerdan a Jonás? ¿Sí? Jonás se escapa de Nínive, no quiere ir a Nínive y se arranca de Nínive y va. Pero cuando Jonás profetiza, ¿qué pasa con el pueblo de Nínive? El Señor da a ellos una exhortación, que es la palabra, ¿cierto? Este aliento. Hay una edificación, hay un mensaje de Dios a la vida de ellos, se contriñe su corazón, hay arrepentimiento de por medio. ¿Ya? El Señor no nos llama a nosotros a ser portadores de calamidades. El Señor cada vez que habla a su pueblo es para edificar, para exhortar y para consolar. Y en eso nosotros podemos ahí, tal como decía también la Escritura nos dice, analizadlo todo. ¿Sí? Dice, analizadlo todo, retener lo bueno y dejar pasar lo malo. Pero es una tarea y un deber del cristiano, y sobre todo de los cristianos que tienen algún tipo de cargo, que están a lo mejor como profesor, como de distinta actividad, de analizarlo todo, de tener todo esto en consideración. No podemos llegar y permitir que cualquiera se levante y hable para amedrentar a la iglesia. Nosotros somos cuidadores de lo que el Señor nos ha entregado. Amén. Y tenemos que también ver todas las cosas a la luz de la palabra. Y es por eso que es tan importante que nos vayamos siempre guiando a la luz de la palabra. Si usted tiene alguna duda, vaya a las Escrituras. Pídale en oración al Señor que le revele. Acérquese a alguien que a lo mejor lleva un poquito más de tiempo, que le puede dar alguna otra pista. Pero no se aleje del buen consejo de la palabra de Dios. Ahí están todas las claves. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Aquí voy a invitar a mi hermano Eugenio que nos comente qué le ha parecido la clase del día de hoy, qué es lo que el Señor le ha entregado a él. Amén. Bueno, agradezco en esta hora, ¿no es cierto?, por esta enseñanza. Podríamos funcionamiento. Sabemos cómo poder gobernarnos, dirigirnos hacia Dios, pero muchas veces, como digo, tenemos el desconocimiento de la gracia del Señor y del poder de Dios, y todo eso es por gracia y por el amor del Señor. Y nosotros muchas veces, como digo, no miramos eso. Entonces nosotros queremos que la gente, por ejemplo, o alguien que viene a la iglesia, se arrepienta, se convierta, pero tenemos que clamar al Señor para que Él lo haga. Porque hay gente que viene, que les gusta, pero se van. Y es como si no recibieran nada. Entonces uno quisiera que por medio de lo que uno demuestra, hace o todas las cosas, eso pudiera ser diferente, pero no es así. Y hay cosas, como digo, que, como decía, de los profetas, de los apóstoles, hay muchas veces, hay hermanos, como decía, que como que se apartan de estas cosas. Conozco en tres casos, por ejemplo, de hermanos que se han proclamado pastores, por decir. Yo creo que está bien, ¿no es cierto? Pero forman ellos un rebaño aparte. O sea, no es la misma iglesia, no es la misma, hay cosas nuevas que van aprendiendo. Entonces, yo digo, son cristianos, son hijos de Dios, pero les falta un poco, tal vez, de conocimiento más de fondo del Señor. Entonces, como digo, yo tampoco no puedo rechazar, porque, bueno, ellos son hijos de Dios y el Señor no reprocha a nadie. Sean malos o sean buenos, dice que los ama a todos.
Entonces agradezco, como digo, al Señor porque es una enseñanza que nos hace falta a nosotros que la tengamos presente siempre. No olvidarnos que, como dice la palabra, que la confianza da de Dios y la seguridad y el amor, eso es como lo principal. Porque si nosotros no tenemos la confianza, no sirve, no tenemos la seguridad de las cosas que estamos haciendo, en lo que estamos pidiendo. Entonces, por eso agradezco al Señor por esta oportunidad y esta palabra, porque nos da una buena dirección, una buena enseñanza para que nosotros, como, no sé, como cristianos, como responsables en la iglesia, ¿no es cierto?, tenemos la obligación de poder también entregar un buen mensaje, un buen consejo, una buena enseñanza basada en la palabra. Amén. Amén. Gloria. Amén, mi hermano Eugenio, que el Señor les bendiga. Amén. Y veo a mi hermana Berito también. Mi hermana Berito, sí. Lo que el Señor le ha entregado en esta clase. Buenos días, mis hermanos. Me he dado cuenta en esta clase que el Señor siempre nos instruye que para Él puso todo con un orden. Aquí nos demuestra que hay un orden para todo dentro de la casa del Señor. Y para buscar ese orden, y si alguno está errado, tenemos la palabra para confrontar cuando tenemos dudas de algunas situaciones que se puedan dar. El orden, como decía usted, mi hermano, al principio, está en base a los fundamentos que Dios puso en los apóstoles, en los profetas. Y así después viene la escala en un orden que Dios lo hace todo perfecto, porque en cada ministerio y en cada don, el Señor igual puso orden en todo. Y como decía, igual, sí, algunos se autoproclaman apóstoles hoy en día, pero nosotros, más allá de juzgar, tenemos la palabra de Dios que nos enseña que eso ya fue puesto en el principio del ministerio del Señor, y que todo tiene un orden, y que hoy día, así como teníamos antes, en el Antiguo Testamento era Dios, Jehová, quien se comunicaba directamente con Abraham, por ejemplo. Después vino a través de nuestro Señor Jesucristo, y por algo Él dijo que no quedaríamos solos, que estaría el Espíritu Santo con nosotros. Y eso es lo que nos corresponde, creo yo, con esta clase, lo que nos toca a nosotros vivir. Si bien no tenemos la voz misma de nuestro Señor Jesucristo como lo tuvieron los apóstoles y el apóstol Pablo, igual uno me quedaba como esa duda de por qué era apóstol, pero sí, en la misma escritura lo dice, que tuvo un encuentro personal con el Señor, el apóstol Pablo, que le habló y le mostró el Evangelio. Y de ese orden es el que dejó él después el Espíritu Santo para estos tiempos. Entonces nosotros, como buenos cristianos, si nos guiamos a la luz de la palabra, no deberíamos tener confusiones en nuestra mente, digamos, o en nuestra forma de llevar el Evangelio, porque tenemos una guía que es la Biblia, que es la palabra del Señor, que nos muestra cada paso. Y en los tiempos de nosotros es a través del Espíritu Santo que nos dejó el Señor, y como decía, la revelación, usted también, que no estamos exentos que pueda ocurrir en algún hermano, algún siervo, la revelación de Dios en forma personal. Pero todo, como dice usted, tiene que ir guiado en base a la palabra. Eso sería lo que yo aprendí en esta clase, mi hermano Andrés. Que el Señor le bendiga. Amén, mi hermana Berito. Ahí sí, me estaba costando sacar el mute.
Ahí sí. Entonces, vemos como conclusión entonces de la clase de hoy, de primer tema, apóstoles y profetas, respecto a los dones especiales o ministeriales, ¿ya? Y agradecemos a Dios por estos hombres utilizados, ¿cierto?, para el fundamento de la iglesia por medio de los ministerios entregados por Dios, ¿cierto?, a estos que constituyó apóstoles, aquellos que constituyó profetas. Damos gracias porque nosotros caminamos sobre hombros de gigantes, como se dice, ¿cierto? Caminamos, ¿y por qué esta analogía de caminar sobre hombros de gigantes? Fueron hombres y mujeres que entregaron sus vidas, hombres y mujeres que dispusieron su tiempo, que dispusieron su riqueza, dispusieron todo lo que tenían para la obra de Cristo. Hoy día, por ejemplo, tomamos nuestra Biblia y la podemos leer, y hubieron hombres y mujeres que murieron para poder traducir, que ellos tradujeron y que después los mataron. Vemos hoy día que caminamos sobre una base del cristianismo y hubieron hombres y mujeres que dieron su vida para que esto siguiera, ¿cierto? Entonces podemos ver que hoy día caminamos sobre hombros de gigantes, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país también, y a nivel de a lo mejor nuestras iglesias o nuestra misma vida, por hombres y mujeres que han ido de a poco entregando, ¿cierto?, parte de su vida al servicio de Dios, y que hoy día, gracias a eso, nosotros conocemos el Evangelio como lo conocemos. Y porque Dios utiliza estos instrumentos al servicio de Él, ¿ya? Y damos gracias por ello, porque encontramos que todo también es esta mano extendida de Dios, este brazo gigante que nos han atraído con lazos de amor, como dijo Jeremías, que con lazos de amor me has atraído. Así nos hemos visto nosotros rodeados de esta misericordia de Dios al correr de los años. Nos vemos entonces, el Señor les bendiga, en nuestra próxima clase, el día domingo 3 de octubre. Amén. Tenemos la escuela dominical hoy entre las 12 más o menos, un poquito por ahí, y de niños, y tenemos nuestro servicio presencial. Amén. Así que ahora le voy a entregar este servicio a mi pastor, y mi pastor ve si le entrega la oportunidad ahí a nuestra pastora que está levantando la mano, pero yo voy a entregar a mi pastor y él continúa con esta clase de escuela dominical. Así que mientras él toma los controles, nosotros damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios gloria a para Dios. siempre. Para siempre. Que el Señor nos bendiga. Gracias, mi hermano Andrés. Y gracias a todos los que están convocados el día de hoy en esta gran bendición. Vamos a dar la oportunidad a mi pastora que está aquí al lado mío y me está piñiscando, sí. No, El Señor le bendiga, no. yo me siento vetada, hermano, por nuestro profesor, porque dice que hablo mucho. Sabe que yo quiero contar un testimonio. Yo antes no entendía por qué decía que la Biblia era la profeta mayor. Yo decía, ¿cómo ser la profeta mayor? Pero bueno, sabe que a la luz de la enseñanza hoy día me recordaba cuando mi tía Eliana conversaba con mi mamá. Ella trabajaba en una casa y le contaba muy exaltada lo que le sucedió. Lo que pasa es que en esa casa, como dice la gente, normalmente dice, penaban en esa casa. Y sabe que todos los años, a fin de año, la patrona mandaba a buscar a su nana que la había criado. Y esa nana, ella era cristiana, era evangélica. Y dice que la señora Inés oraba todas las noches en su dormitorio, y a veces oraba más fuerte. Y un día ella escuchó clarito que ella decía, Señor, coloca tu ángel que acampe allí en esa puerta, que no entre potestad alguna a atormentarnos. Tú guárdanos, Señor. Ya, y mi tía dice que ella se despierta como eso de las 2, 3 de la mañana, y empieza a ver una cosa, una luz blanca en la puerta. Dice que ella tiritaba, temblaba, sudaba, escondía debajo de la sábana, de repente aparecía un poquito, no había caso, quería sacar la voz, no podía.
y era un miedo que tenía porque esa casa era de 3 pisos y en el subterráneo abajo era muy lúgubre. Entonces le habían sucedido cosas y ella, como no era cristiana, ella no sabía discernir tampoco. Entonces, pero ella sabía que era algo sobrenatural lo que había allí. Y dice que fue tanta la desesperación, la angustia, que ella como que quería gritar y de repente le sale así, señor Inés. Y ella como que se movió un poquito así, señor Inés, una cosa así. Y dice, ¿qué pasa, mijita? Le dice, oh Señor, cúbrenos con tu sangre. Empezó a decir la señora Inés, orando al Señor. Y entonces dice, mire en la puerta hay algo blanco. Y ella mira y dice que se pone a llorar, a orar y decir, gloria a Dios, aleluya, el Espíritu de Dios, Dios mandó su ángel, nos está guardando. Mijita, Elianita, no tengas miedo, es el Señor que está allí, Él nos está defendiendo. Y sabe que yo, desde ahí yo decía, yo quiero saber más, yo quiero ver un ángel, quiero que un ángel me guarde, quiero que esto, y le pedía eso para mí, y nunca se me olvidó eso que mi tía le conversaba a mi mamá, y yo era niña, yo andaba jugando alrededor, pero con mi oído atento. Entonces, cuando llegué al Evangelio, el Señor, en su infinito amor, en su infinita misericordia, puso a mi vecina, mi hermana Marta Fernández, y yo no entendía cuando predicaban, hermanos. Cuando predicaban arriba, para mí era, no sé, yo no captaba, no podía entender. Pero cuando yo le decía, Bechi, ¿por qué esto? Porque era mi vecina y yo le decía, Bechi, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y ella iba y buscaba la Biblia y me decía, mire, mijita, esta es la profeta mayor, esta es la que da la respuesta. Y ella iba y lo que yo le preguntaba, ella empezaba a buscarlo en la Biblia y me iba respondiendo. Y sabe que a medida que ella me iba respondiendo, yo como que no se me acababan las preguntas, estaba igual que esos niñitos de 4 o 5 años, diciendo, ¿y por qué esto otro? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué el Señor mejor no mató a Saulo? ¿Por qué le dio otra oportunidad? ¿Se da cuenta? Y ahí ella me iba explicando a través de la profeta mayor. Y le doy gracias al Señor porque la profeta mayor nos usa a nosotros como instrumentos. Nosotros que ya somos abuelitos, cuando tengamos oportunidad, nuestros nietos nos den la respuesta, tratemos de buscarla a la luz de la palabra. Este testimonio tengo para la gloria del Señor. Gracias, mi pastor. Amén. Que el Señor nos siga guardando y bendiciendo. Hermosa la palabra, hermosa el consejo de ella. Bueno también así cada uno de sus que han recibido del día de hoy, de esta enseñanza bíblica, la cual a nosotros nos conviene también seguir escudriñándola, ¿ya? Por la cual no nos entremos en confusiones también, que el Señor nos bendiga. Estamos claros que los dones el Señor no los ha borrado, sino que están también así, pero como el don de profecía, no como profeta. Que el Señor nos bendiga. Debemos también recibir de que cada profecía viene con las ciertas bendiciones, que es la advertencia también y también la consolación y el abrigo a través del poderoso Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y seguiremos la próxima clase con esta misma bendición, porque continúa la clase de adultos, ya el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Tenemos los servicios del día de esta semana. Los servicios son desde del 27 al 3 de septiembre, al 3 de octubre, ya de 2021, ya del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2021. Los servicios de los devocionales diarios son el día lunes, hermano Andrés Castro, Lucas 12 del 32 al 40. El día martes, nuestra hermana Miriam Lascano, Lucas 12 del 41 al 48. El día miércoles, nuestra hermana Verónica Castro, Lucas del 42 al 49. O sea, de
Lucas 12, del 49 al 59. No, el día jueves, nuestro hermano Alexis Devias, Lucas 13, del 1 al 9. Y el día viernes, nuestra hermana Pamela Navarro, Lucas 13, del 10 al 17. Señor bendiga estos devocionales, ¿ya? El día martes, 28 de septiembre, coordina nuestro hermano Christopher Almuna y predica nuestro hermano Nicolás Castro. El día jueves 30 de septiembre, coordina nuestro hermano David Castro y predica nuestra hermana Rosa Valderrama. El día domingo 3 de octubre, coordina nuestro hermano Andrés Castro y predica el pastor. Que el Señor nos bendiga a través de estos servicios, estemos orando. Recordando así también que el día de hoy a las 4:30 somos citados al templo ya en Cerro Navia. Todos ya lleven por favor todas las ansias, las ganas, ya. La oración se le explora. Partimos con el servicio de predicación este día domingo a las 4:30. Por tanto, a las 5:30 empieza el culto de adoración al Señor. Que el Señor bendiga todos estos avisos. Desde ahora vamos a pedir la oración, ya, a la bendición del Señor para con nosotros. Amén. Amén. Te damos gracias, soberano Dios, por tu amor, por tu misericordia, el cual ha dado esta gran bendición, Señor, espiritual, Señor amado, instruyéndonos, Señor amado, en cuanto, Señor amado, todo esto, lo que son los apóstoles, la profecía, Señor amado, la evangelización, quiénes son los pastores, Señor amado. En todos estos estudios, Señor amado, nos conviene, Señor amado, escudriñar cada vez más, Señor amado, para así no caminar en ignorancia. Gracias, bajo tu amor, bajo tu misericordia. Continúe usted dando, Señor, gracias a nuestro hermano Andrés Castro, Señor amado, que son profesores, Señor amado, de los cuales nos instruyen a cada uno de nosotros en esta misericordia de la palabra. Bendiga así también todos los que se va a hacer a continuación la Escuela Dominical de Niños, bendecida por nuestra hermana Yanis Urrea, como así, Señor amado, los trabajos en la tarde. Su bendición sea, Señor, desde las 4:30 también en adelante, en el punto de prédica que estaremos, Señor. Hágase su voluntad y sea confirmada su bendición sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén.